Gloria a Dios. El Señor les bendiga, amados hermanos. Para mí es un privilegio poder llegar hasta su casita o el lugar donde usted se encuentre para poder compartir un pequeño rema de la palabra del Señor. Le agradezco a mi apóstol, el apóstol Sergio Enríquez, la delegación y el privilegio para poder ocupar este espacio y poder llegar hasta donde ustedes están para poder trasladar este mensaje. Quiero que por favor cierre sus ojos conmigo, vamos a orar, le vamos a agradecer al Señor el privilegio que Él nos da. Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, venimos delante de ti, Señor, primeramente con un corazón agradecido. Reconocemos que así como escrito está en tu palabra, todo lo que tenemos lo hemos recibido de tu mano, Señor. No es por nuestra habilidad, no es por nuestra fuerza, sino que es tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor, por este hermoso privilegio, Señor, que nos das de poder escudriñar un momento, una porción, un mensaje, un rema de tu palabra, Señor, para poder ser edificados y así también ser preparados para tu pronto retorno. Yo te pido, Señor, que mandes esa unción quíntuple que reposa, Señor, desde nuestra cabeza ministerial que baja por las barbas hasta el borde de las vestiduras, Señor, y que podamos trasladar un mensaje certero, Señor, sin adulterar lo que escrito está en tu palabra. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús oramos y decimos amén, amén y amén. Como les decía, amados hermanos, para mí es un privilegio bien grande poder pues compartir un momento la palabra del Señor. Fíjese que cuando me comentaban hace algunos días que me daban el privilegio de poder compartir en este programa, pues venía a mi mente qué voy a compartir, ¿verdad? Y comenzaba yo a analizar y a pedirle al Espíritu Santo, pero me llamaba la atención porque yo estaba viendo en cierta ocasión mi teléfono y me salía una noticia. El momento que yo leo esa noticia, el Señor como que ahí mandó el flashazo, ahí como que le cayó a uno el rema de aquello que tenía que trasladar. Y fíjense que esta era la noticia que yo miraba y me llamaba poderosamente la atención. Yo miraba un mapa específicamente de Sudamérica, el que está ahí, bueno, en mi pantalla al lado izquierdo, no sé cómo aparezca en la suya, y me impacta poderosamente porque dice el mapa político de Sudamérica. Y aquí lo actualizaban tras el último triunfo que se dio, pues, del presidenciable en Brasil, Lula da Silva. Y me llamaba la atención que este hombre pues es un personaje, es un político de izquierda. Y entonces el mapa político de Sudamérica quedaba de esa forma, prácticamente todo en rojo. Después yo miraba entonces ya me interesó la noticia y me encontraba con este otro mapa que está a mi lado derecho y me impacta porque yo miro ahí. ¿Cómo es si usted alcanza a ver ahí que dice año 2021 y año 2022? O sea, no estoy hablando de hace mucho tiempo, sino que estoy hablando del año pasado para acá. ¿Cómo cambió el esquema político y el ambiente político de la región? Porque por lo menos el año pasado se miraba un poco más azul y como que medio empatado el partido. Pero ahora ya es prácticamente un mapa de Sudamérica en rojo. Me impactó. Entonces me puse a indagar un poquito más y me encontraba con este otro mapa, que ahí ya es prácticamente el mapa de toda Latinoamérica. Y me llama la atención que prácticamente es un mapa en rojo, a excepción de 3 países sudamericanos y un país centroamericano, que si usted logra ver ahí en su pantalla, vemos a Ecuador, a Uruguay y a Paraguay, que todavía están en un color azul, y vemos que nuestro país, Guatemala, está con un sistema de gobierno, pues se entiende que es de derecha.
Ok, yo no vengo a dar una clase de política, no se preocupe, pero sí sobresalía poderosamente, me llamaba la atención porque hay cosas que podemos extraer como enseñanza y que nos refleja en la línea del tiempo el momento que nos está tocando vivir. Después yo me recordaba de que hace poco tiempo, un año y fracción, casi 2 años, que asumió la presidencia de Estados Unidos Joe Biden, y que a él muchos de los que estudian política decían de que él tenía un perfil izquierdista, un perfil socialista, y que prácticamente en mucho tiempo Estados Unidos no se había encontrado señalado como rojo en el mapa, pero con la influencia política de este hombre y de las personas que lo rodeaban, pues prácticamente se iba a encontrar con una ascendencia al socialismo, al izquierdismo. Y ahí me encontraba esa foto donde él está con el presidente de China, que acaba de ser reelegido hace también unas semanas como presidente de China, y que usted sabe que es un país netamente comunista, con un poder él absoluto en los poderes de Estado que tienen en ese país. Y después yo miraba esta otra imagen que tengo acá en mi lado inferior derecho, y ahí me mostraba un montón de países con esta ascendencia política, dentro de los cuales podemos hablar de la poderosa Rusia, de China, Corea del Norte, que son potencias mundiales, específicamente hablando en sector o en el ambiente de la guerra, potencias aún nucleares. Y también ahí se encuentra Vietnam, Laos y otros países que podemos ver. Pero a mí lo que me impactaba y me hacía ver esto era cómo el socialismo ha estado resucitando, se ha estado levantando. Usted sabe que tuvo un auge tremendo a principios del siglo XX. Usted sabe que ahí estuvo la Primera Guerra Mundial, después la Segunda Guerra Mundial, que hubieron conflictos con este tipo de ideologías. Usted sabe también que cuando termina la Segunda Guerra Mundial queda un conflicto todavía, específicamente que le llamaron la Guerra de Corea, donde los países que habían ganado sobre el régimen de Hitler se comienzan a distribuir todos los países y todo el territorio conquistado, específicamente la Unión Soviética y Estados Unidos, y llegan a un punto en Corea donde se dividen el país de Corea, que antes era solamente uno, y se queda como Corea del Sur y Corea del Norte con la influencia de los rusos y de los chinos, y Corea del Sur con la influencia de los estadounidenses. Y ahí vemos hasta ahora la diferencia entre esos dos países, cómo es el gobierno comunista que está ahorita gobernando en Corea del Norte, y un gobierno de derecha que está gobernando en Corea del Sur. Y ahí usted puede investigar y ver cómo es que se han desarrollado los países y tantas cosas. Lo que yo vengo a hablar en este momento no es una idea política, pero sí a establecer bíblicamente qué significa esto para nosotros, y no verlo solamente en el ámbito secular, sino aplicarle, así como la Biblia dice, la enseñanza espiritual de qué es lo que a nosotros nos está enseñando esto. Entonces, analizando esta situación y viendo, venía rápidamente a mi mente que tenemos que ampliar el zoom y abrir un poco el panorama de lo que la Biblia habla en Apocalipsis referente al segundo sello. Y algo relacionado con eso le quiero trasladar en esta hora, que le quiero hablar acerca del caballo rojo. Como le estaba diciendo, usted sabe que según enseñanza apostólica, los sellos pues comenzaron a ser abiertos. No han sido abiertos en totalidad, pero ya empezaron a ser abiertos hace más o menos un siglo. Y vemos que dentro de esos sellos, lo primero que se manifiesta son los 4 jinetes del Apocalipsis. El primero es el blanco, el segundo el rojo, el tercero el negro, y el cuarto el que es amarillento
o verdoso, según la versión y la traducción que usted pueda leer en la Biblia. Pero como le dije, no vengo a hablar de los cuatro, quiero enfocarme en este, porque era el que me llamaba la atención, porque ampliamente vemos, según las noticias y el panorama que le estoy mostrando, vemos que el caballo rojo está cabalgando sobre la faz de la tierra. Pero tenemos que entender, aparte de lo secular, de lo social, qué implicaciones tiene para nosotros como iglesia el cabalgar de ese caballo. Entonces, para eso quiero que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 6, versículo 3. Y aquí me llama la atención porque tenemos que ser bien minuciosos al poder explicar esto. Miren cómo dice acá: cuando abrió el segundo sello, que entendemos y sabemos muy bien que el segundo sello es el que habilita la manifestación del caballo rojo juntamente con su jinete y lo que trae ese caballo. Pero antes, aquí deja ver algo bien interesante, porque dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Entonces, aquí vemos un paralelismo del lado de las tinieblas, si usted lo quiere ver de este aspecto, de esta forma, el cabalgar de los jinetes del Apocalipsis. Pero del lado de la luz, la manifestación de la cuadridimensión de los seres vivientes, que vienen a reflejar la naturaleza de los arrebatados, porque los que son arrebatados, dice la Biblia, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16, 17 en adelante, que ciertamente los vivientes que permanezcan serán arrebatados y subirán al encuentro del Señor en las nubes cuando Él desciende en su venida secreta. Entonces, vemos del lado de la luz la manifestación de los seres vivientes que preparan a los arrebatados. Pero vemos también del lado de las tinieblas el cabalgar de los cuatro jinetes del Apocalipsis que traen caos y que vienen, déjenme explicarme de esta forma, a traer una oposición para que sean levantados los vivientes. Entonces dicen que el segundo jinete, el caballo rojo, tiene que ver con el segundo ser viviente. Ahora tenemos que ver cuál es el segundo ser viviente. Y para eso tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 4, versículo 7. Y me llama la atención porque dice: el primero de esos seres vivientes era semejante a un león. Pero ya le dije que no vamos a estudiar los cuatro, sino que nos vamos a enfocar en el segundo. El segundo era como un buey. Entonces, ¿contra quién combate ese caballo rojo? Ese segundo ser. Contra la perspectiva del ser viviente como un buey. Y aquí tenemos mucha tela que cortar. Por eso yo solo le invito a que usted lo anote. Yo sé que usted es muy conocedor de la palabra. Entonces vaya y lo indaga. Y yo simplemente quiero dejar una especie de esquema para que después podamos seguir espigando en nuestra casa. Entonces, un buey. El buey versus el caballo rojo. Entonces, esto es bien impresionante. Viene a mi mente, por ejemplo, cómo estos seres vivientes están encriptados específicamente en la cuadridimensión de los evangelios o en los cuatro evangelios. Usted lo sabe muy bien. Podemos ver, por ejemplo, el primer ser viviente como león reflejado en Cristo, en su naturaleza como león, que también es naturaleza de rey, que nos habla de su linaje. Vemos en Marcos que nos habla del ser viviente como buey, pero reflejado en la naturaleza de Cristo y en Cristo como siervo. Vemos también en Lucas que lo manifiesta como hombre, es decir, como el Hijo del Hombre. Y vemos también en Juan que lo muestra como águila, como en su naturaleza de Hijo de Dios, hablando de Cristo. Pero como nosotros hemos de llegar a la imagen de Cristo, como nosotros para llegar a la imagen de Cristo debemos de alcanzar estatura de vivientes, esas naturalezas deben ser implantadas en nosotros.
cada una de esas. Pero le dije que nos interesa la segunda, ¿va? Entonces, esta enseñanza está íntimamente ligada con Marcos, el Señor Jesucristo como siervo, en la perspectiva del ser viviente como buey o como becerro. Entonces, el ser viviente como buey nos habla del servicio. Cuando hablamos del servicio, no podemos dejar a un lado la enseñanza que nos muestra la Biblia acerca de los doulos, aquellos que son esclavos por amor. Preste atención a esto, qué interesante. Esclavos por amor. Usted sabe que la figura está en el Pentateuco cuando dice que un esclavo cumplía su servicio en la casa de su amo y entonces su amo venía y lo trataba bien y él se sentía a gusto en la casa, y al cumplir el ciclo que mandaba la Torá, él decía, no, yo amo esta casa, yo me siento en casa, yo me siento como familia. Entonces lo adoptaban como parte de la casa, lo llevaban a la puerta, figura de Cristo, le horadaban la oreja, y ahí ese era un simbolismo que pertenecía a esa casa. Pero él se quedaba por amor, no por imposición. Y ese es un nivel que la iglesia tiene que alcanzar, nivel de siervo. Pero el enemigo desata situaciones sobre la faz de la tierra que van a impedir que la iglesia alcance esa estatura de un siervo por amor. Y aquí podemos hablar un montón de cosas referente al servicio. La Biblia nos muestra, el Hijo del Hombre vino a servir, no a ser servido. El Señor, cuando Él entra con sus discípulos, dice que se ciñe la toalla y le comienza a lavar los pies a sus discípulos. Y Pedro, en cierta forma, se quiere rehusar a hacerlo. Y porque le dice, Señor, no somos dignos que tú lo hagas. Y Él le dice, si tú no dejas que yo haga esto, no tienes parte conmigo en el reino. Mire el significado del servicio. También la Biblia muestra de que el que quiera en los cielos llegar a ser grande tiene que aprender a ser servidor acá. Entonces es un sello. La Biblia dice, tanto en la figura de Ezequiel capítulo 9 como de Apocalipsis capítulo 7, que aquellos que le ponen latao, dice, pongan latao sobre mis siervos. Entonces es una naturaleza impresionante. ¿Qué está haciendo las tinieblas combatiendo eso? Ahorita vamos a ver de qué forma lo hace. Pero yo solo para que vea conmigo esta perspectiva. Pero también hay otra figura impresionante acá. Porque esos son colores que están reflejados en la Biblia en muchas figuras y enseñanzas. Y ahorita nos estamos enfocando en el rojo, ¿va? Entonces, esos jinetes, aparte de la naturaleza de los seres vivientes, también combaten en contra de la naturaleza de Cristo, ya se lo dije. ¿En qué figura? En la figura de sus cabelleras. Porque usted sabe que a la luz de la palabra nos deja ver que el Señor Jesucristo tenía colores en sus cabellos. Por eso, cuando usted lee aquel verso que dice la multiforme gracia de Dios, cuando nosotros vamos y estudiamos esa palabra multiforme, en el original dice la multicolor gracia de Dios. Impresionante. Y entonces nos encontramos que la Biblia muestra que el Señor Jesucristo tiene sus cabellos de colores y que son semejantes a los colores de los caballos. Y hasta la palabra confunde, ¿va? Cabellos, caballos. Entonces vemos que, por ejemplo, el Señor deja ver que su cabellera es blanca cuando se le muestra a Juan en Apocalipsis 1:14. Solo se lo dejo para que lo lea. Que su cabellera es roja cuando se manifiesta en la figura de David en 1 Samuel 17:42. Específicamente, si usted lo lee en la Biblia Kadosh, se lo va a dejar ver más claro. Que su cabellera es negra cuando la amada lo describe en Cantares 5:10, y que su cabellera es rubia, amarillenta, ¿va? Cuando la amada también lo describe en Cantares 5:11. Qué impresionante esto. Entonces,
Ya le dije, no vamos a explicarlo todo, no tenemos el tiempo para hacerlo, pero a esto sí le tenemos que prestar atención. Pelirrojo en la figura de David. De hecho, ahí es cuando el gigante abusivo se para y le dice: ah, muchacho bonito, rojito, chapudito veniste, porque así lo describe esa versión. Yo le invito a que lo lea. El pelirrojo, y lo comienza a menospreciar para quitarle su identidad. Eso es parte de la influencia de la antítesis en el cabalgar del caballo rojo, que ese caballo rojo trae una especie de robo de paz, así lo dice la Biblia, lo vamos a leer más adelante, y comienza a robar identidad y comienza a robar la paz, comienza a traer ataque, y esto es bien impresionante. Entonces vaya conmigo en todo esto para que entienda qué es lo que le quiero trasladar. Entonces miren, volvamos a Apocalipsis. Entonces dice acá: el primer ser viviente tenía las características de un león. El segundo ser viviente, las características de un becerro. Aquí esta Biblia Código Real nos amplía, cuando usted quiere estudiar un poco acerca de los seres vivientes y de los jinetes del Apocalipsis y todo esto que estamos hablando, nos muestra que son las características de, y ahí podemos sacar muchas enseñanzas. De hecho, usted sabe que esta palabra becerro, las otras versiones lo traducen como buey. El buey tiene muchas características que debemos de adoptar. Usted sabe que el buey es figura de los ministros, pero es figura de los servidores, del que sirve, del que trabaja para la obra. El buey es figura, oiga esto qué tremendo, es figura aún de una abstinencia sexual. Porque usted sabe que al buey, para llegar a ser buey, tuvieron que extirparle sus partes pudientes. Y dejó de ser un toro feroz que se mandaba así solo, a ser un buey que llevaba el yugo de Cristo, que es fácil de llevar. Mire qué lindo esto. Y que entonces se empareja. Y ese emparejamiento lo hace con el Espíritu Santo para caminar donde Él camina, para ir donde Él dice y ya no mandarse solito Él. Por eso mire qué impresionante las características de. Y ese buey, ese becerro, es el que describe la Biblia en Malaquías capítulo 4 versículo 2, porque dice: para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría como becerros. ¿Ya vio? Como becerros. Y el verso anterior dice: características de un becerro. ¿Y qué va a ser el becerro? En el tiempo de la venida del Señor, primero tipifica a los que temen el nombre de Dios. El becerro aquí tipifica a aquel que va a ser impactado por la sanidad de Dios, que es una sanidad trina, es una sanidad tripartita: espíritu, alma y cuerpo. Un espíritu sano, un alma sana, un cuerpo sano. Y entonces saldrá libre, saltando de alegría. Va a haber una ministración de gozo de parte de Dios, porque el día de su redención ha llegado y es en medio de los pastos. Se dejó pastorear. Y aquí puede aplicar usted el Salmo 23 y todas las bendiciones que ahí dice. Es glorioso. Pero, ya le dije, hay una antítesis, hay un opositor. Y ese opositor se llama el caballo rojo, el caballo bermejo. Otros dicen, otras versiones lo dejan ver como el corcel de fuego que está cabalgando para estropear esa bendición. Y ya se está dejando ver en todos los escenarios escatológicos. Lo vemos en el escenario mundo como un sistema. El sistema político se está poniendo a favor del color del caballo rojo, cabalgando sobre los poderes de la tierra para establecer un nuevo orden mundial y la venida del anticristo. Esto es tremendo. Pero como le estoy diciendo, lo físico refleja el ambiente espiritual y el ambiente espiritual también repercute en lo físico.
Entonces tenemos que asociar las dos figuras. Entonces miren, ¿qué más sucede acá? Volvamos a Apocalipsis 6. Entonces salió otro caballo rojo. Cuando se abrió el segundo sello, lo que ocurre primero es la manifestación del segundo ser viviente. Ya dijimos quién es el segundo ser viviente y las características que tiene y qué podemos extraer como enseñanza para nosotros. Entonces sale el ser viviente, pero entonces se manifiesta la antítesis, el opositor, el caballo rojo. Y dicen que al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros y se le dio una gran espada. Mire todo lo que engloba la enseñanza del caballo rojo, del segundo sello. Ya hablé más o menos perspectiva de lo bueno, pero veamos ahora a qué se refiere ese caballo rojo. Entonces, esa palabra rojo viene del griego 4450, que es la palabra purros. Y tiene varias acepciones. Dice como de fuego. Un caballo como de fuego. El fuego habla de juicio. Habla de que las cosas no se van a poner buenas, sino que se van a poner malas, ¿verdad? Habla de un ambiente hostil. Habla de que se va a consumir todo aquello que se había construido. Mire el ambiente que trae. Color de fuego o bermejo, dicen otros diccionarios. Un rojo encendido. Y también da el significado de escarlata. Y esa palabra escarlata, yo encontraba un diccionario que dice en sentido como la crueldad del diablo. Entonces mire la maldad que está cabalgando sobre la tierra. Un caballo rojo, un caballo escarlata, que trae un ambiente de la crueldad, la maldad del diablo, que entonces está trayendo destrucción sobre la tierra, que está poniendo un ambiente hostil, un ambiente difícil, un ambiente preocupante y que está rodeando la tierra y que quiere estorbar a la iglesia del Señor. Pero la iglesia del Señor tiene que ser cubierta y ministrada, lógicamente, por la sangre de Cristo. Por eso la sangre roja, también la sangre escarlata que batalla en contra de la manifestación opuesta del lado de las tinieblas, pero también que trae la ministración del segundo ser viviente. Esto es impresionante. Un caballo escarlata, la crueldad del diablo. Entonces mire cómo es que se opone. ¿Cómo es que el diablo también, así como el Señor manifiesta lo bueno, el diablo también manda la oposición y lo malo? Veamos qué más podemos estudiar de esta palabra purros. Aparece 3 veces en la Biblia. Las primeras 2 son bien evidentes, pero la tercera a mí me llamó la atención porque yo lo encontré en la Biblia de las Américas, específicamente en una edición que tiene los números en Strong también. Le invito a que busque esa versión, es bien linda, porque a veces le amplía uno, porque cuando yo la buscaba en la King James o en las Biblias Reina Valera que tienen los numerales tanto hebreos y griegos, solo me aparecía 2 veces. Pero en esta Biblia de las Américas me apareció la tercera vez, donde encontramos la palabra purros o rojo, de lo que es que está hablando ese caballo que está cabalgando. La primera, usted pues la puede encontrar en el verso que estamos leyendo, el caballo rojo, va en Apocalipsis 6:4. También está o aparece en Apocalipsis 12:3 con el dragón escarlata, que está en contra de los arrebatados. Mire, todo tiene que ver la batalla de las tinieblas contra la iglesia, pero específicamente en contra de aquellos que van a ser arrebatados. Una oposición. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 6:4 el caballo rojo en contra del ser viviente, en contra de los cabellos rojos del Señor, tipificados en David, que significa amado, y la que es arrebatada es la amada, la naturaleza de arrebatado. Después vemos el dragón escarlata que está recibiendo, o está esperando para recibir al hijo que va a ser arrebatado, la simiente, en contra de los arrebatados.
Y también aparece, y aquí es donde me llamaba la atención, en Hechos capítulo 20, versículo 4, con un hombre que se llama Pirro, padre de Sópater. Leamos el verso mejor, donde aparece esta tercera vez. Y está en Hechos capítulo 20, versículo 4. Dice, y lo acompañaba, aquí está hablando del último viaje del apóstol Pablo, y dice que lo acompañaba Sópater, de Berea. Primero mire de dónde era este hombre, de Berea. Estos hombres amaban la palabra, eran estudiosos en la palabra. Y el nombre de su padre era Pirro, hijo de Pirro. También lo acompañaba Aristarco, que era de Tesalónica, Gayo, Timoteo, Tíquico y Trófimo. Buenos nombres para, si usted le quiere poner a sus hijos ahí, puede sacar bastantes. Pero me llama la atención Sópater, de Berea, hijo de Pirro, porque esta palabra Pirro es la palabra griega 4520, si no mal recuerdo, que era la que yo le daba como referencia, que significa rojo, purro, 4450. Es exactamente esa palabra, 4450, purro o pirro, lo traduce acá, que es rojo. Pero miren lo que yo encontraba respecto a esto. Dice, Pirro, como lo dice la Biblia, es el padre de Sópater, cuyo nombre significa, el nombre de Sópater, el que tiene un buen padre o de buen linaje. Entendiendo entonces que Pirro sería un buen padre, ¿va? Porque Pirro era el papá de Sópater. Y Sópater, su nombre significa el que tiene un buen padre. Estaba haciendo alusión a su papá era Pirro. Entonces, da a entender ahí que Pirro sería un buen padre. Pero si lo ponemos como una antítesis, porque estamos hablando de lo rojo, no ahorita en la perspectiva buena, sino en la perspectiva mala, en la perspectiva de las tinieblas, entonces está hablando de un mal padre o de una mala administración ancestral, porque recuerde que el otro significado es de buen linaje. Y aquí vemos cómo sutilmente se manifiesta el caballo rojo. Esto es impresionante. Entonces, otra de las manifestaciones del caballo rojo, que quiere robar la esencia de lo bueno de parte de Dios, es que quiere robar la paternidad, quiere dañar la paternidad. Por eso nos encontramos ahora con generaciones que tienen problemas con la paternidad. Yo he escuchado en muchas ocasiones nuestro apóstol cuando habla respecto a la paternidad y dice que muchas veces no se le da la importancia que se debe. Usted mira el Día de la Madre, los restaurantes fuleados por todos lados, que usted no encuentra ni dónde sentarse, ¿va? Pero ni siquiera en los comedores del mercado, nada, ni la señora que vende enchiladas en la esquina le vende porque está eso a reventar. El Día del Padre y Dios, no se da la honra al Padre. Eso es influencia. Mire que tremendo, porque hasta ahí vemos la influencia del cabalgar del caballo rojo. Menosprecio al padre, a la paternidad y daños en la administración ancestral que estamos heredando. Yo solo se lo dejo para que usted lo siga indagando, pero es bien tremendo esto, a mí me impactó bastante. Pero sigamos viendo algunas otras cosas acá. Después yo miraba de qué nos habla el rojo, ¿va? El rojo nos habla de derramamiento de sangre, nos habla de amor. También usted puede encontrar que el rojo está relacionado con la pasión, con la lujuria, con la violencia, también con la advertencia. Usted sabe que cuando quieren que nosotros le prestemos atención a algo, nos lo ponen en rojo, ¿va? O como algo de importancia también. Yo me recuerdo que cuando cuando estudiaba, la maestra dice, esto lo ponen con rojo, agarren su lapicero rojo, como quien dice, esto es importante. Subráyenlo o pónganlo como título o subtítulo. También nos habla de reprobación. Si no recuerde cuando usted miraba sus calificaciones y el boletín le aparecían unas rojas ahí, no creo que significaba que le haya ido muy bien en el semestre o en la unidad. También habla de reprobación,
agresividad, peligro, furia o enojo. Si no, mire a alguien cuando se pone un poquito enojado, ¿de qué color se pone? Se pone rojo, ¿va? Entonces, veámoslo desde las perspectivas, tanto en la administración buena como en la administración de la antítesis, la mala. Entonces es un ataque al amor, porque recordemos que el rojo nos habla del amor y nos habla de la sangre preciosa del Señor, que esa sangre fue la que tuvo que ser derramada para redención de todos nosotros. Pero también nos habla cómo las tinieblas traen un derramamiento de sangre. Por eso es de que sabemos de que ese caballo rojo trae guerras, trae matanza, trae violencia sobre la faz de la tierra, que se tiña de rojo la tierra. Pero el Señor está derramando su amor. Por eso yo recuerdo aquel verso de Mateo capítulo 24 versículo 12, donde dice que por el aumento de la maldad el amor de muchos se iba a enfriar. La maldad tipificada, como decía la referencia a aquel diccionario, en lo escarlata del dragón, la furia del diablo, la maldad del diablo. Y cómo es que trae que se mengue el amor, la administración buena de lo rojo, del sello de Dios, el sello de su gracia, de su misericordia, de su amor, de su benevolencia. Entonces, sobre la tierra está viniendo un ambiente de violencia, de agresividad, de peligro. Vemos aún la manifestación de lo sexual. Por eso vemos que combate en contra de la naturaleza del buey, porque el buey aprendió a sojuzgar el área sexual, pero el caballo rojo trae pasión, trae lujuria sobre la tierra, desorden en el área sexual también. Mire, por eso le digo, este tema es bien amplio, pero es un tema que refleja el ambiente que está en la actualidad sobre la faz de la tierra y que la iglesia se tiene que cuidar, porque si no va a perder su naturaleza de ser viviente, su naturaleza de arrebatado, su naturaleza de Cristo. Tenemos que cuidarnos mucho de la furia, el enojo, el carácter, hermano. Ya no ser toros, que nos enfurezcamos, que reaccionemos. Ustedes no sé si han visto un toro, hermano, es un toro suelto. Jesús, ni se acerca a uno. Que nos convirtamos en bueyes, en becerros, dóciles, dominados por el yugo de Cristo y guiados, emparejados por el Espíritu Santo. ¿Qué viene a hacer ese caballo? A quitar la paz, así lo dice. Salió cabalgando el caballo rojo y al que lo montaba, a esa potestad, se le dio la autoridad, se le dio la capacidad de quitar la paz. Esa palabra paz viene del griego eirene, que es unidad, prosperidad, paz, que es el equivalente a la palabra hebrea shalom. Usted sabe que la paz es el receptor de bendición y es un elemento que nos prepara para el arrebatamiento. La Biblia dice, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Nos prepara para el arrebatamiento. El mismo Dios de paz os santifique. O sea, ¿cuál es el medio que Dios utiliza para santificarnos? Es la paz. Espíritu, alma y cuerpo, y sean hallados irreprensibles en la parucía del Señor. Entonces, ¿qué hace el caballo rojo? Quiere robar la paz. Quiere quitar el elemento que atrae la bendición de Dios. Dios te va a bendecir si tú estás en paz. Pero ¿qué quiere hacer el diablo? ¿Qué quiere hacer el mundo? Robarte la paz. Entonces la pregunta es, ¿qué te roba o te quita la paz? Hay mucha gente porque le roba o le quita la paz lo material, deja a un lado las cosas de Dios. Yo no sé si tú me estás escuchando y estás pasando por algo así, que cambiaste tu bendición por lo secular. Algo así como Esaú. Si nos da tiempo le voy a hablar algo de eso, porque usted recuerde que después a Esaú le pusieron como nombre Edom, que significa rojo, pero porque perdió la paz en el campo, en el mundo, y entregó lo más valioso.
Y así pasa con mucha gente en este tiempo. Está desperdiciando, está haciendo a un lado, está menospreciando la bendición de Dios por lo secular, porque le robaron la paz. ¿Cómo le robaron la paz? Con afanes, con preocupaciones, con tristezas, con deudas, etcétera. Tantas situaciones que te roban la paz. ¿Qué te está robando la paz? A la iglesia le quieren robar la paz. Y al momento de robarle la paz, le quitan un elemento que la prepara para ser arrebatada, para servirle al Señor como debe de ser. Le roban aquello que la acerca a Dios. ¿Qué te está robando la paz? Esa es la influencia del cabalgar del caballo rojo. Yo le anotaba ahí una administración de terror en el ambiente que quita la paz, hermano. Usted entra al teléfono, en sus noticias, en las redes sociales, que matan a no sé dónde, que estampida humana, 150 muertos no sé dónde, que hubo problemas inflacionarios o que hay problemas en la economía, que hay violencia, que hay guerras, las repercusiones de la batalla que hay o la guerra que hay entre Rusia, Ucrania y la OTAN, que qué va a pasar si China hace esto, si Estados Unidos, y te comienzan a robar la paz. Exactamente lo que hacía Goliat con el pueblo de Israel todos los días, durante 40 días y 40 noches, porque así lo dice la Biblia, que se levantaba a la hora de los sacrificios en la mañana y al atardecer a venir y a meterle miedo al pueblo de Israel. A ver, ¿quién de ustedes va a venir contra mí? ¿Quién de ustedes va a venir contra mí? Y les comenzó a ministrar terror. Usted sabe que el terror tiene una cuadridimensión. Comienza con el temor, el miedo, el pánico y termina en el terror. Un receptor de miedo. Y entonces comienza a venir y a acusar y a atacar. Pero se levantó, mire qué figura más impresionante. Se levantó un David pelirrojo del lado de Dios, que combatió con la ministración de terror que había sobre la tierra. Y le dijo: un momento, papadito, vos no vas a mandar aquí, porque vos venís con lanza, espada, jabalina, escudo, escudero y todo lo que traigas, pero yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, de Jehová de los ejércitos, a quien te atreviste a desafiar. Y en el nombre de Él voy a dar tu cabeza y tu carne a las huestes del cielo esta misma tarde. Y rompió lo que estaba ahí. El pelirrojo, David, figura de Cristo. ¿Ya vio cómo todo esto se concatena? Lo mismo. Entonces el caballo rojo está trayendo una administración de terror, de miedo. Te están robando la paz. No dejes que te la quiten. Tú tienes una cabellera pelirroja. Los cabellos son figura de los pensamientos. Que tus pensamientos estén cimentados en Cristo, para que el mundo, con su corriente, con sus tendencias, con todo aquello que trae, no venga y te robe la paz, sino que digas: yo soy hijo de Dios, yo soy siervo de Dios, y si yo le sirvo a Dios, Él se va a encargar de sostenerme a mí y mi casa, de dar la cara por mí y mi familia, de poder mandar la provisión día y noche de una forma milagrosa y extraordinaria, porque ese es el Dios al cual yo sirvo. Y ningún gigante, ni ningún caballo, nada ni nadie me va a quitarle, a robar, ni a robar la paz que Dios me da. Entonces, roba la paz. Por eso me llamaba la atención esta versión, como dicen, se le concedió arrebatar la paz de la tierra. Una antítesis del arrebatamiento. Arrebatar, usted sabe de que alguien lo posee y él y se lo quita así violentamente, dice cuando usted estudia la palabra harpazo. Entonces la violencia roba la paz, y este caballo rojo está trayendo violencia sobre la tierra. Por eso usted mira tantas guerras, tantos conflictos, nación contra nación, reino contra reino, sangre. Eso es bien tremendo. Vamos avanzando por el tiempo. ¿Dónde más menciona este caballo rojo? Solo anótelo ahí. Zacarías 1:8. Este caballo se manifiesta de noche. He aquí de noche. Veo un hombre que iba montado en un caballo rojo, que estaba entre los mirtos. Me llama la atención porque esa palabra mirto, usted sabe que es una flor. Pero yo decía: esta me suena, esta flor me suena. ¿Y qué? Si yo me recordaba
que cuando usted mira ahí el nombre de una mujer que significa mirto, que es el nombre Adasa. Y usted sabe quién es Adasa, ¿va? Vaya a Esther capítulo 2 y dice que Mardoqueo, que era del linaje de Benjamín, se encargó de una doncella que era su sobrina, que se llamaba Adasa, pero que era más conocida como Esther, que después fue la reina. O sea que el caballo estaba molestando al mirto. Le dije que mirto es uno de los significados del nombre de Adasa, que es Esther. Y se manifiesta en la noche. Por eso cuando usted lee 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice que los que se emborrachan de noche se emborrachan, que los que duermen de noche duermen. Estos los va a agarrar y sorprender la venida del Señor como ladrón en la noche. Tremendo. Eso es lo que quiere hacer el caballo rojo, distraerte, para que pierdas tu naturaleza de mirto, de amada, y que entonces pierdas tu bendición. Solo anoté esto, Isaías 55:13. Pero qué lindo es, solo dice, crecerán cipreses donde crecía la ortiga, brotarán mirtos. O sea, el Señor cambia los ambientes. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor y serán una señal perpetua de su poder y de su amor. El rojo tipifica el amor de Dios. ¿Dónde? En los mirtos. Por eso, hermano, mírese en el espejo, aunque esté despeinado, recién levantado, pero diga qué chulo estás, qué chula estás. ¿Sabe por qué? No por nuestra cara, hermano, sino porque el Señor nos amó y somos el reflejo de su amor. Le dije, ¿verdad?, que de noche se manifestaba el caballo rojo y de noche se emborrachaban los que se emborrachan. Y mire cómo dice este verso, Proverbios 23, 31 al 33. No te fijes en lo rojo que se pone el vino. Rojo, ya le dije, caballo rojo, que está cabalgando sobre la tierra. Y el rojo emborracha, porque tipifica el vino que embriaga, que entontece, que aturde a la gente. Por eso vemos cuando el apóstol Pablo les dice, Gálatas, torpes. ¿Quién usan muchos adjetivos, veros fuertes, pero dice, ¿y quién los hizo que actuaran de esa forma? Insensatos, aturdidos, porque al final muerde como una serpiente, echa veneno como una víbora. El vino te hará ver alucinaciones e imaginar porquerías. Pero eso está eso. Pero eso es para los que de noche se embriagan y de noche opera el caballo rojo y el vino es rojo. Tremendo. Sentirás como si estuvieras en medio del mar, recostado en lo alto del palo mayor, y dirás, no sentí cuando me golpearon, me dieron una paliza y ni cuenta me di. Pero cuando me despierte, iré por otro trago, dice. Endurece el corazón. Bueno, ya se me acabó el tiempo, creo yo. Solo leo. Después habla de que aparecen también caballos rojos. Aparecen ahí los mismos 4 jinetes en Zacarías 6, que son los espíritus o los vientos de Dios. Pero ese rojo es la palabra hebrea Adom, que significa rosado, rojo, alazán, rojizo, que es la raíz Adam, que es mostrar sangre en el rostro, ruborizar, enrojecerse, rojear y rojo. Con esto voy terminando porque creo que ya se me fue el tiempo. Wow, se pasa volando el tiempo a ustedes. Pero bueno, ese caballo rojo dice que viene de rosado. Aquí no tengo nada en contra de eso, pero vemos cómo está el rosado en nuestro medio social, está íntimamente ligado con la mujer, ¿va? Y vemos cómo de hace años para acá el feminismo ha ido creciendo socialmente, ¿va? Y no en el orden de Dios, de un falso o un pseudo empoderamiento de la mujer socialmente. Y hay tendencias, ideologías, pensamientos pro aborto y cosas que Dios no avala. Pero bueno,
Pero también en lo espiritual, enrojecerse rojo. Y aquí viene lo que le dije, Génesis 25, 29 y 30. Esaú vino del campo, figura del mundo, agotado, le robaron la paz y pidió un guisado rojo. Y por eso le llamaron Edom, que significa rojo. ¿Y por qué? Porque menospreció la primogenitura. Dice, ¿de qué me sirve la primogenitura? Y después termina diciendo, comió, bebió y se levantó y se fue. De esta manera demostró lo poco que le importaban sus derechos de primogenitura, de ser hijo mayor, de ser arrebatado. Eso está haciendo el caballo rojo. Termino con esto. Bueno, tengo tantas cosas. Después dice que se maten unos a otros. Lo dejamos para otro día. Investíguelo, estúdielo. Solo le recuerdo que no solamente se puede matar con pistola o con cuchillo. Se puede matar con palabras, con acciones y tantas cosas más. Es bien impresionante esto. El caballo rojo está cabalgando. Pero el Señor en su misericordia sobre tu casa y sobre mi casa está extendiendo un cordón escarlata que tipifica la redención. Sobre tu casa se está poniendo un ataúd de sangre donde va a pasar de largo el destructor. Porque la sangre poderosa de Cristo está sobre nosotros y nos da la victoria en medio del ambiente rojo de violencia que está sobre la faz de la tierra. Que el Señor te bendiga. Vamos a hacer una pequeña oración y así quedamos despedidos. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos esta hermosa palabra. Señor, amplía tu enseñanza, amplía tu rema, Señor, para que entendamos el tiempo estratégico que estamos viviendo y cómo tu venida, Señor, se nos ha aproximado de una forma extraordinaria. Pero nosotros declaramos que no somos de los que están en la oscuridad, sino los que están en la luz, que saldrán como becerros de la manada saltando, gozosos porque el día de la redención ha llegado. En el nombre de Jesús envío una palabra de bendición a todos aquellos que están al alcance de mi voz, Señor, y agradezco este privilegio tan hermoso. Sea tu nombre la gloria y la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos y decimos amén, amén y amén. El Señor les bendiga. Un saludo a todos.